El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Señor Jesús, gloria a ti, Señor Jesús. En muchos momentos, nuestro Señor Jesucristo ha tenido confrontación con los grupos religiosos de su pueblo, con los saduceos, con los escribas, con los doctores de la ley, con los fariseos. Pero el Maestro toma también esas figuras para las parábolas, que Él a través de las parábolas da su mensaje. Pero el tomar hoy al fariseo, como muchas veces los hemos escuchado, que acechaban a Cristo, que veían a ver en dónde se equivocaba, nos hemos hecho una idea de los fariseos casi siempre en negativo. Pero los fariseos eran personas buenas. Si lo vemos desde el aspecto exterior, eran personas que, como lo describe hoy, no robaban, no eran adúlteros, incluso hacían limosnas, daban también lo que era su diezmo. Si los vemos así y nos metemos en el contexto, los fariseos eran las personas que tú quisieras tener un fariseo cerca, un buen vecino, diríamos así, capaces hasta de pagar el diezmo de otras personas que sabían ellos que no pagaban el diezmo, por ejemplo, los pastores o personas que eran fuera de la fe y que sabían ellos no están cercanos al templo. Cuando ellos les compraban productos, ellos pagaban el diezmo que aquellos no habían pagado. Hasta allá llegaba su observancia. En cambio, los publicanos, los que recaudaban el impuesto para el imperio, tenían que dar cierta cantidad al imperio, y de ahí ellos tenían la posibilidad de hasta abusar de su puesto. Robaban, y eso era evidente. Si nosotros nos ponemos a pensar, sería como que tú sepas que una persona se dedica a algo ilícito. En ese sentido es. Las personas observantes no quieren nada con personas así. Les dan como su lugar. Ni ellos se van a meter a sus casas, ni van a hacerse amigos, ni van a estar cercanos a ellos. Incluso si lo podemos ver así, ¿tú con quién quisieras estar? ¿Tener cerquita a un fariseo
o tener cerquita a un publicano, uno que roba. En ese sentido entendemos que, bueno, en el aspecto moral, nosotros quisiéramos un fariseo cerca. Nos conviene un fariseo cerca y lejos de nosotros un publicano. Pero el maestro en esta parábola no quiere que nos pongamos a pensar en el aspecto moral. El aspecto moral es clarísimo. Quiere que nos pongamos a pensar en el aspecto del Dios de cada uno de ellos. El fariseo, cuando llega al templo, hace un diálogo interior, pero es más bien un monólogo. Dios mío, te doy gracias porque no soy adúltero, porque no soy ratero, porque yo pago el diezmo. Es un diálogo interior. El Dios al cual se está dirigiendo es un Dios que Él mismo se ha hecho, un Dios, yo hago una acción buena, merezco ese puesto, merezco este lugar, pero no es un diálogo con el Dios de misericordia. En cambio, el publicano, que no tiene una calidad moral, tiene un aspecto diferente, es una mirada al Dios verdadero, porque incluso lo reconoce: apiádate de mí, Señor, soy un pecador. Por eso el maestro, eso es lo que quiere que consideremos, la diferencia de los dioses a los cuales se dirigen ambas personas. El Dios del fariseo dista mucho del Dios verdadero. No hay ni siquiera un diálogo con Él. Es un Dios ídolo, un Dios que incluso muchas veces nosotros nos hacemos. Dios va a castigar a esta persona por esto, por esto. Dios va a hacer esto. Nosotros decimos cómo es Dios y no dejamos a Dios que Él sea verdadero. Y la oración que el maestro nos invita a tener es la oración humilde, reconociendo dónde está Dios y quiénes somos nosotros. Por eso las características de la primera lectura que dice: Dios escucha al humilde. La oración del humilde traspasa las nubes, va directo a la divinidad. La oración del humilde. La viuda, el pobre, son prototipo de lo que es una persona que tiene humildad. No significa propiamente que toda persona, por el hecho de tener poco económicamente, significa que tenga humildad. Pero muchas personas que carecen de lo más necesario tienen la posibilidad de ser personas más humildes. San Pablo es un fariseo. Antes de conocer a Cristo se gloría de ser un fariseo muy bien entrenado y diríamos muy observante, discípulo de Gamaliel. Y veamos la oración que está haciendo San Pablo en la segunda lectura, que es un diálogo y está diciendo: yo ya me voy a recibir la corona merecida. No es en una actitud de soberbia, es una actitud de confianza en Dios. Qué diferente hubiera sido la oración de este fariseo que, llegando delante del Señor, dijera más o menos lo siguiente: Señor, aquí estoy nuevamente, vengo a escucharte, a escuchar tu palabra. Gracias porque por medio de tu palabra y de tu gracia no he caído en adulterio, no he robado. Gracias, Señor, porque tú me has dado fortaleza para que mi vida siga adelante. Cerca de aquí estoy viendo a un hermano que es un publicano. Yo sé que las acciones de muchos de ellos no te agradan, como no le agradan a nuestro pueblo. Dale la gracia, maestro, dale la gracia de que también te conozca y se enamore de ti y pueda dejar de robar como lo hace. Ayúdanos a ambos, incluso dime cómo me puedo comprometer para ser una persona cercana a Él. Qué diferente es la oración del fariseo cuando reconoce al Dios verdadero. Hermanos, que nuestra oración también sea una oración de humildad, una oración que nos lleva a reconocer nuestros límites y que si tenemos virtudes o no hemos caído en pecados más graves, como lo diría el mismo San Pablo, es por la gracia de Dios. Hemos luchado en el combate y hemos
hemos vencido. Ojalá lo podamos decir en cada una de nuestras luchas espirituales y nuestras luchas contra los vicios. Y ojalá también, como San Pablo, lleguemos a decir que venga la corona merecida por todo el esfuerzo que hacemos, pero que venga para todos, porque todos somos dignos del amor de Dios.